voy a presentar un segundo a una extraordinaria compañera, a Cherines, Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias. Asturias es una maravilla, un paraíso natural, como dice su eslogan, mi segunda tierra después de Almería, y lo sabe Cherines. Y yo digo, con todos los respetos, tengo que decir que, desgraciadamente, Asturias no ha tenido mucha fortuna y mucha suerte con los presidentes que la han gobernado. Y yo quiero deciros que con Cherines va a ser distinto. Ella es una mujer comprometida con el Partido Popular, y lo sabemos muy bien, pero sobre todo comprometida con Asturias, y eso lo demuestra cada día. Así que, por favor, Cherines, cuando quieras. Pues muchas gracias a Juanjo Matarí por sus amables palabras y por la introducción interesante que hizo de este último panel que vamos a celebrar a lo largo de estos minutos. Muchas gracias al ministro José Manuel Soria, porque seguramente el panel coincide con las competencias de su ministerio, no por casualidad, sino porque así tiene que ser. Un ministerio muy importante en el conjunto del Gobierno de España. Yo, en el ámbito industrial, quería trasladaros a todos una serie de consideraciones que creo que son objetivos prioritarios en sí mismos y que son situaciones que describen consecuencias que se han de producir y que no se produjeron en nuestro país, consecuencia de las políticas socialistas que son cercenadoras del crecimiento y del empleo. Que el sector industrial es un sector prioritario en el crecimiento económico creo que es una obviedad. Hay documentos, un documento estratégico por parte del Ministerio magnífico, donde se establecen las líneas de actuación y las prioridades que nuestro país debe abordar para que exista un crecimiento industrial sostenible. Existe un importante documento también de la Unión Europea, de la Comisión específicamente, donde se establece un objetivo concreto y un objetivo definido, que en el año 2020 al menos el 20% del PIB sea nutrido de la política industrial. Y hay datos suficientemente significativos, y así todos sabéis y conocéis que en Estados Unidos la garantía del sector industrial y su pujanza es garantía del mayor efecto multiplicador en empleo y en riqueza. En nuestro país, en los momentos de crisis económica, aprendimos muchas cosas. Tuvimos que sortear grandes dificultades, pero también sacamos grandes aprendizajes. Y así, el sector industrial es aquel donde se resistió con mayor fortaleza el empleo y donde se pudo detener el decaimiento del crecimiento del país dentro de unos criterios comparativos que, lógicamente, estábamos inmersos en una crisis y todos los sectores se resintieron. La crisis que sufrimos y que, lógicamente, entre todos, con el Gobierno pilotando y con los españoles trabajando y algunos resistiendo, conseguimos también sacar, a mi juicio, aprendizajes muy positivos. De todo en esta vida se puede aprender y de todo se ha de aprender y se ha de evitar en el futuro volver a cometer los errores que nos llevaron a la situación de crisis económica, que no es que haya una especie de circuito mundial que todo lo condicione, es que también tenemos que ser activos y también tenemos que ser capaces de impulsar políticas estructurales y reformas estructurales que garanticen que un país pueda despegar. El nuestro, y lo sabe muy bien el Ministerio de Industria, era un país absolutamente torpe por la falta de muchas reformas en el andar, en el discurso que teníamos en el ámbito europeo, incluso en el ámbito mundial. Era un país que estaba atenazado por una falta de reformas estructurales y unas deudas inmensas como la que se heredó en el ámbito eléctrico, concretamente, que hubo que combatir con muchas dificultades. Y esas reformas, especialmente en el ámbito financiero y también en el ámbito fiscal, son las bases, a mi juicio, que sirven para asentar el relanzamiento de la actividad industrial y, en definitiva, de la actividad productiva. En Asturias, que sufre unas reconversiones endémicas desde hace muchos años, porque entre nosotros confluía el sector siderúrgico, el sector naval y también el sector minero, yo creo que pasa una cosa
que vais a ver que es muy singular de mi tierra, pero que yo la quiero someter aquí a consideración de todos vosotros. La sociedad asturiana y la industria asturiana va por delante del Gobierno. Va por delante del Gobierno. Es decir, hubo más liderazgo en las empresas, hubo más liderazgo en la sociedad y hubo más compromiso en los sectores productivos asturianos que en el Gobierno socialista de Asturias. Y yo, queridos compañeros del Partido Popular y también ministro y coordinador, quiero hacer una reflexión. Cuando un Gobierno va por detrás de una sociedad, a ese Gobierno le caben solamente dos vías, dos caminos. O cambia de políticas o lo cambian los ciudadanos. Yo apuesto más desde el Partido Popular por la segunda de las opciones, que lo cambien los asturianos en las próximas elecciones autonómicas. Asturias tiene potencialidades industriales. Tenemos ya por fin unas buenas comunicaciones para salir nuestros productos y ser más competitivos. Tenemos dos puertos magníficos de interés nacional, el puerto de Gijón y el puerto de Avilés. Tenemos una empresa que era un desastre en manos socialistas, la empresa pública UNOSA, que no tenía ni departamento comercial. Y ahora mismo, gracias al equipo que lidera UNOSA, se han conseguido contratos internacionales en México, en Brasil, en tantos países de Hispanoamérica, porque empezó a comportarse como las empresas privadas. Es decir, no da lo mismo lo que se haga porque la cuenta de resultados todo lo puede soportar, porque es pública. No, el nuevo equipo directivo de UNOSA ha sabido y está sabiendo competir con criterios y con chip innovadores y, desde luego, muy audaces para conseguir unos nuevos focos de creatividad y de empleo y yacimientos, en definitiva, que dan oportunidades como en Alemania lo dio el sector, el declive de la minería, que supieron aprovechar y que yo espero que aquí también sepamos aprovechar para poner en valor nuevas actividades productivas. E igualmente también a mí me gustaría destacar las posibilidades que tenemos desde nuestra tierra con unas políticas económicas y con unas reformas estructurales acompasándose a el resto de las comunidades autónomas y a las que han emergido del Gobierno de España. Porque la pregunta es muy sencilla. Si España hace 3 años estaba al borde de la intervención económica, era el problema de Europa y hoy es parte de la solución de la Unión Europea, ¿por qué en mi tierra no pasa lo mismo? Pues porque no se ha hecho nada. Porque se ha dejado pasar el tiempo, que fue la política que los socialistas fiaron año tras año y década tras década en nuestra tierra. Políticas del pasado, de los años 80, que ya no dan soluciones ni en el presente ni en el futuro. Y yo tengo que decir con toda claridad, porque tengo el orgullo de ser asturiana y de ser española, pero sé muy bien cómo podemos trabajar los asturianos y cómo los asturianos han conseguido liderar no pocos sectores industriales en Asturias y fuera de nuestras fronteras. Tenemos potencialidades, tenemos solamente que tener un Gobierno que sea facilitador, que no ponga cortapisas, que no seamos los que lideramos la presión fiscal del conjunto de España, que por contra tenemos la tasa de actividad peor del conjunto del país, la comunidad autónoma más envejecida del conjunto de España. No tenemos siquiera garantizado el reemplazo generacional. Y, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? No utilizando las reformas estructurales que sí están utilizando otras comunidades autónomas. La formación y la demanda de los sectores productivos y de las empresas tiene que acompasarse para que no estemos formando una cosa que no demandan los sectores productivos. Creemos que hay retos que es necesario resolver y hacerlo con audacia, y hacerlo con modernidad, y hacerlo de forma competitiva. En I+D+I creemos que Asturias tiene también grandes potencialidades y que es necesario hacer ese esfuerzo que hacen, por cierto, muy bien las empresas industriales, mayormente las de mayor tamaño, pero también las de mediano tamaño. Y estamos resolviendo en la exportación de forma muy positiva las empresas asturianas. Y yo creo que también esa es una vía para tener optimismo en el futuro. Pero necesitamos hacer apuestas complementarias. El tamaño de nuestras empresas, en un porcentaje muy elevado, son muy pequeñitas. Tenemos que ayudarlas a que crezcan para adquirir ese tamaño intermedio que es mucho más competitivo. Y luego tenemos las grandes industrias. Yo supongo que muy pocos de los presentes sabéis, veo que hay compañeros míos de las cuencas mineras,
que en Asturias es donde prácticamente se trabaja el elemento básico de las aspirinas que se consumen en todo el mundo, en la empresa Bayer que está en Langreo. Asturias fue locomotora industrial en el conjunto de nuestro país. Y por políticas trasnochadas, por políticas planificadoras y por políticas dirigistas pasadas de moda, aparte de altamente impositivas, y vivir más de la política de la subvención que de la política de la inversión, nos están condenando los socialistas a no acompasarnos a ese crecimiento económico que está teniendo el conjunto del país y que nosotros, desde las filas populares de Asturias, deseamos también converger en el crecimiento y en el empleo, obteniendo mejores financiaciones para que nuestras empresas puedan competir de mejor manera. Perfecto. Lo ha hecho perfecto hasta en la medición del tiempo. La verdad que me imagino que coincidiréis conmigo que menuda presidenta va a tener Asturias a partir del próximo 24 de mayo. No sé si reveló algo que no han decidido todavía el comité electoral, pero estoy seguro que será así.